buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva acción informativa de CSIC. Como todos nos hemos tenido que adaptar en nuestra vida personal, con nuestra vida social o incluso en la laboral, pues también el sindicato ha querido seguir con sus actuaciones formativas y para ello se ha tenido que adaptar a esta nueva situación, a esta crisis sanitaria que estamos atravesando. Esta webinar está dirigida hoy preferentemente a personal sanitario y sociosanitario, pero también la hemos querido abrir a otras profesiones que por algún motivo podrían estar relacionadas con este tema tan de actualidad. El tema de la ponencia no se ha decidido hoy, el tema de la ponencia ya hace tiempo que se decidió, ya hace tiempo que estuvimos manteniendo los contactos necesarios con nuestro ponente, que ahora os presentaré, pero sin embargo las últimas decisiones que ha tomado por su parte la Consejería de Sanidad, lo que ha hecho ha sido generar un mayor interés por esta ponencia. También lo que ha ocurrido es que los usuarios del sistema de salud se les ha generado una incertidumbre o una inseguridad, de tal manera que muchos de vosotros que sois sanitarios, los que hoy os habéis conectado con nosotros, estáis viendo que cada vez es más difícil y cada vez va a ser más difícil, como sigamos por este ritmo, decirle a los pacientes la conveniencia de que se vacunen. Cada vez es más complicado contestar a las preguntas que nos hacen los pacientes. Cada vez están más mal informados. Entonces, bueno, pues esperamos con esta acción formativa que os ayude a realizar vuestro trabajo de una forma más fácil y a los que no sois sanitarios que podáis resolver vuestras dudas. La próxima webinar hemos decidido que la vamos a hacer para políticos. Va a ser una webinar para políticos que dirigen administraciones públicas y se va a llamar ¿Cómo me voy a coordinar con el vecino de al lado sin fastidiar al usuario y a los empleados públicos que trabajan para esta administración? Bueno, no sé si asistirá alguno, pero posiblemente algo aprendan. No sé si nuestro ponente estaría dispuesto a dar esa charla, pero bueno, a lo mejor aprenden algo. Voy a pasar a presentar al ponente. El ponente es el doctor Raúl Ortiz de Lejarazu. Siempre se aprende muchísimo de él. Es una eminencia. Él es muy discreto y nos va a decir que no, pero él es una eminencia, es virólogo, es microbiólogo, experto en virus respiratorios, ha sido profesor titular de la Universidad de Valladolid y también ha sido director nacional del Centro de la Gripe de Valladolid. Ahora lo que es una persona que disfruta y que nosotros disfrutamos mucho escuchándole. Raúl, te voy a dar paso. Primero os recuerdo a todos, por favor, que tengáis los micros apagados y las pantallas para que esto sea mucho más fácil y más ágil. Y deciros que a lo largo de toda la ponencia podéis, en la parte derecha en vuestro chat, escribir las consultas que se os ocurran, las preguntas que se os ocurran, las dudas que os surjan. Y al final de la ponencia dedicaremos unos minutos a sintetizar esas preguntas y trasladárselas a nuestro ponente. El micro y el audio, por quien no lo sepa, tanto el vídeo como el audio se puede apagar. En el lado de abajo izquierdo aparece desactivar audio, desactivar micro y desactivar vídeo. Por favor, desactivarlos. Cuando quieras, Raúl. Muchas gracias, María José, por tus palabras y muchas gracias a la audiencia. Y espero que todo esto sirva, yo creo que has puesto el listón muy alto, sirva un poco para tener un bagaje de conocimientos que es necesario, porque ahora tenemos 3 vacunas que se están poniendo, alguna mal poniendo, y vamos a tener en el futuro 4, con la de Janssen, pero bueno, ya os adelanto, aunque lo veréis en la presentación, que ahora mismo hay ya 13 vacunas que están aprobadas en algún país, al menos en algún país del mundo. O sea que el horizonte que viene de vacunas es importantísimo. Y yo os voy a dar una información general sobre todas ellas y, por supuesto, hablaremos en la última parte de la reactogenicidad, de los efectos secundarios de unas y otras, para que vosotros, como ha dicho María José, podáis, digamos, manejar esas situaciones, porque efectivamente yo lo comprendo. La vacunación, el éxito fundamental de la vacunación depende de 2 factores. Uno, que lo prescriba el médico, y otro, la insistencia y la prescripción de la enfermería, que es la que está en contacto con el paciente. Y esto, por ejemplo, yo que llevo trabajando muchísimo tiempo en gripe, sé que si se vacuna de gripe a alguien no es por el médico, es fundamentalmente por enfermería, que le insiste, que le recuerda
que prácticamente le lleva de la mano al paciente para que se vacune de gripe. Y en esto yo creo que al final, si seguimos por este camino, como decía María José San Román, pues vamos a acabar así. Voy a compartir pantalla y espero que no haya, si hay algún problema, María José, me lo dices a través del micrófono, que yo te ruego que tú le tengas abierto para que me digas si hay algún problema. Bueno, pues como decía María José San Román, el título le escogimos hace muchísimo tiempo y realmente, si alguien visita la cuenta mía de Twitter, que la pondré al final, que es @doctorlejarazu, pues verá que en el tuit que tengo fijado en el perfil, pues explico muy brevemente cómo va a ser la vacunación en la pandemia. Bueno, vosotros juzgaréis si me equivoco o no, pero ahí viene resumido todo lo que se necesita para erradicar una enfermedad y esta es posible que no la erradiquemos. Así que vacunarse de COVID-19, como el vacunarse de gripe, como el vacunarse de muchas vacunas que no son obligatorias, no hay ninguna vacuna obligatoria, salvo la fiebre amarilla en el certificado internacional, si uno va a algún país donde es obligatorio, es la única vacuna que yo conozca, al final es una decisión personal. Por eso estuvimos de acuerdo en escoger vacunas COVID-19, tú decides. Y ahora, bueno, pues este título tiene realmente, por los acontecimientos cercanos que ha habido, pues mucha más actualidad, ¿no? Bueno, este es mi conflicto de intereses y esta es la gente con la que trabajo y con la que me relaciono y me relaciono habitualmente en los últimos años. Y este es el tema del que a la derecha de vuestra pantalla veis lo que es un linfocito, nuestro sistema inmune, y ya tiene que hacer frente no a un virus, sino llevamos un año de pandemia y el virus lo que ha hecho ha sido cambiar, como prácticamente hacen todos los virus y especialmente los virus RNA, los virus que tienen una composición de ácido ribonucleico. Y frente a esas variantes está lo que veis aquí, que son... ¿Se ve el puntero, María José, cuando señalo con el puntero? María José, ¿se ve el puntero? Perdona, que tenía desactivado el audio. Sí, se ve. Se ve, vale, pues aquí veis las vacunas, ¿no? Y entonces, además, durante este tiempo, estas variantes han difundido en todo el mundo, de tal manera que ya hay transmisión local de una de las variantes más famosas, que fue la primera que se describió en agosto, se había descubierto antes, que es la B177, llamada variante británica, que ya circula prácticamente por toda Europa y también por toda Norteamérica y en algunos sitios. Y en cambio otras, pues tienen, esta que está en rosa claro, esa variante nada más ha sido detectada pues en algunos viajeros. Y lo mismo ocurre con otras variantes que veremos. Bueno, para entrar en harina, yo creo que la primera cosa que tenemos que entender es que, como le decía María José antes de empezar esta charla, estamos en una ocasión única, que no veremos nunca más. Esto no es una vacuna o una vacunación de un calendario vacunal ordenado que va al niño, o la del neumococo, o la de la gripe, que es todos los años en las mismas fechas, etcétera, etcétera. Esto es una vacunación pandémica, en la que se pretende que se vacune prácticamente, si puede ser la totalidad del mundo, y si no, por lo menos en este primer envite, por lo menos un tercio de la humanidad. Entonces, el esfuerzo es tremendo, no solo de producir vacunas, sino también el esfuerzo en ponerlas y el esfuerzo en causar las menores dudas en la gente. Así que al final, yo creo que uno se puede despistar, pero el objetivo principal que la enfermera, que el médico, que el sanitario tiene que tener es que las vacunas en una pandemia, como la de la COVID, en la llegada de un nuevo virus, tienen muchos objetivos, pero el principal es convertir a una población que no tiene ningún tipo de experiencia frente al virus en personas que tienen una experiencia, que son no naïve. Es decir, que ya les damos un cierto armamento, una cierta predisposición favorable para, digamos, afrontar la enfermedad o afrontar la infección si llega. Así que, por lo tanto, esa es lo que una persona debe explicar a un paciente o a una posible persona, y al final es él el que tiene que decidir. Nosotros no tenemos que hacer forzarle, es él el que decide. Bueno, entonces lo primero que tenemos que ver es que este virus, esto se conocen, los coronavirus se conocen desde hace mucho tiempo, y este virus es muy parecido a los demás. En lo único que se diferencia
quizás es que tiene una serie de proteínas accesorias que hacen muchas cosas muy importantes que yo no voy a explicar, pero sobre todo esta proteína que veis aquí, la primera, la proteína S de la espícula, que es la que le permite unirse al receptor, pues es la proteína frente a la que se ha visto que son más eficaces los anticuerpos. Es decir, y es una proteína que es la más abundante y además la que mejor ve el sistema inmune. Eso quiere decir que es una proteína que se denomina inmunodominante, porque tiene la propiedad, primero, de hacer o de inducir anticuerpos protectores, y luego, de otra parte, pues que es una proteína que es un buen inmunógeno y que está en mucha cantidad y que el sistema inmunitario la ve bien. Luego hay otras proteínas que probablemente sean muy importantes, por ejemplo, esta proteína E, que está en muy pocas unidades, es esta que veis aquí, de color carne, clarito, es la proteína de la cubierta, hay muy pocas unidades, pues es un canal iónico, y tiene mucha importancia en las fases de replicación inicial, así que probablemente tengamos vacunas en el futuro. Hay un español que está haciendo una vacuna frente a ellas, es el doctor Luis Sanjuanes y el equipo de la doctora Isabel Solá, y probablemente tengamos antivirales que actúan frente a esa proteína, pero lo vamos a dejar aquí y vamos a fijarnos nada más en esa proteína que es la S. Y esa proteína S está codificada por una parte del genoma. Aquí veis todo el genoma, que es esta especie de bufanda enrollada, de espiral, y aquí asoman la hebra. Es una hebra sencilla de RNA monocatenario, pero es un RNA muy grande, de 30.000 kilobases prácticamente. Así que, bueno, pues ahí se codifican muchas cosas, pero hay una parte del genoma que codifica esta espiral, esa proteína, que es la que es inmunizante, es nuestra diana. Entonces, no pensemos que este coronavirus que ha aparecido hace un año o hace año y pocos meses está solo. Hay al menos 7 coronavirus que han infectado con éxito a los seres humanos. Hay 4 coronavirus que le vamos a llamar endémicos, que infectan a los humanos desde hace siglos. Hay otros 2 coronavirus epidémicos, que son estos 2 de aquí, el MERS y el SARS, que apareció en 2003. Y hay un coronavirus pandémico, que es el último que han. Y fijaros bien que estos nombres que parecen rarísimos, es que estos 4 coronavirus, que son el 229E, el NL63, el HK1, son coronavirus de los que se dice que producen, bueno, pues enfermedades como el catarro común. Y realmente así es, producen neumonía muy pocas veces, pero en algunos huéspedes pueden producir neumonía. Y el MERS, pues produce enfermedades a partir de los dromedarios, que son muy graves, que son neumonías muy graves, pero que luego se transmiten muy difícilmente, de tal manera que hay cadenas muy cortas de transmisión. Este era un virus que apareció, que tenía una mortalidad muy importante, prácticamente entre el 10 y el 20%, pero lo que sucedía es que los síntomas aparecían, y justo aparecían cuando la persona era más infecciosa. Es decir, que en el periodo de incubación no era infeccioso, y solo era infeccioso cuando aparecían los síntomas, con lo cual, al no haber portadores asintomáticos, se podía muy bien aislar a los pacientes, y eso causó prácticamente su desaparición al cabo de año y medio. Pero ahora tenemos un virus que tiene portadores asintomáticos, portadores con pocos síntomas, y además que es, digamos, infecciosa la persona, incluso pues 2 o 3 días antes de que esté infectada, y eso es muy importante. ¿Qué es lo que hizo el virus nada más pasar a los humanos? Pues empezar a mutar. Esta es la primera mutación, que apareció aproximadamente pues en marzo, a primeros de marzo del año pasado. ¿Y qué hacía? Bueno, pues esta mutación se llamó la 614G, porque tenía una sustitución en el aminoácido 614 del ácido aspartico, que por una glicina, ¿no? Y esta mutante, ¿qué hacía? Pues en vez de producir en las células a las que parasitaba unos pocos virus, producía muchos virus, con lo cual la gente infectada con esta variante, pues eliminaba mucha más cantidad de virus e infectaba con más facilidad. Bueno, pues todas las variantes que hay ahora derivan de esta. Y fijaros bien cómo al principio que existía esta, en enero, en febrero, pues rápidamente a finales de mayo prácticamente era la especie dominante en todo el mundo. Como veis aquí, que de haber muy pocas en azul, bueno, pues al final prácticamente todo el mundo está coloreado de azul. Es la nueva variante. Y eso se explica
cómo o qué va a suceder con las variantes. Fijaros bien, esas variantes, lo veis aquí en el meme este de aquí de la izquierda, tienen conformaciones distintas, abiertas o cerradas. Y en esas conformaciones abiertas se expone mejor la parte de esa proteína, que es la proteína S, y se expone muy bien la zona específica de la proteína S que se une al receptor de nuestras células, al receptor ACE2, que es el receptor ese que tienen las células que van a ser capaces de infectarse por este. Así que estas variantes tenían una serie de propiedades que la veis aquí: mayor transmisibilidad, posibilidad de reinfectar en algunos casos a personas que ya habían estado infectadas, y algunas escapaban a la detección de las PCR, ya muy pocas porque las PCR se han modificado. Y una de las cosas más importantes es que algunas de estas pueden escapar a la inmunidad, por eso se llaman mutantes de escape, es decir, que personas que han generado anticuerpos, pues luego esos anticuerpos a lo mejor no funcionan tan bien. Pero ya volveremos sobre eso para poner los puntos, digamos, sobre las sillas. Básicamente no voy a ponerme a explicar todas estas mutaciones, que nos llevaría mucho tiempo, pero realmente tenemos aquí 3 linajes que vienen todos de ese linaje que veíamos antes, que era el 614G, este que hemos visto, es este. Y de este salen estas variantes: la inglesa, que ya circula en todas las comunidades, o prácticamente todas las comunidades españolas; la 351, que es la variante sudafricana; y luego una variante que es la 128, que es una variante que tiene una mutación también muy importante, que es esta que veis aquí, la E484K, que se llama OP1 o brasileña, que se ha visto también en Sudáfrica, se ha visto en Brasil y se ha visto en Japón. Y luego subvariantes de estas que veis aquí en rojo, que son las cepas californianas, que también hay algunas en España. Bueno, hay ahora toda una nueva propuesta de la clasificación de variantes, y básicamente no es para que veáis la tabla esta, que es muy complicada, y que está en inglés, pero fijaros bien que las variantes se clasifican ahora bajo investigación, de interés o, digamos, de preocupación. Es decir, que van del menos al más. Y luego, bueno, pues los virólogos, como somos muy bromistas, las han llamado algunos, en vez de variants, a las que pueden ser más peligrosas, las ha llamado scariants, que es un término imposible de scary, que es peligroso, temeroso, que da mucho miedo, y en vez de llamarlas variants, en inglés las llaman scariant. Pero fijaros aquí cómo, por ejemplo, la B177 ya es concern, es decir, de preocuparse. La 351, que es la de Sudáfrica, pues es también de preocuparse. La de Brasil exactamente. Pero luego fijaros bien cómo hay muchas más, y os lo digo para que cuando pasen los meses y se os haya olvidado esta conferencia, pues recordéis lo que os dije, que veréis en el futuro, al año que viene, muchas más variantes. Lo que tendremos que ver es si son importantes, si son de preocuparnos, porque tienen propiedades distintas y que le facilitan la difusión, o bien en algún caso, que no creo sean más graves, que no lo creo, pero podría ocurrir, pues tener en cuenta esto que yo os digo. Fijaros aquí en esta tabla, que prácticamente la mitad están bajo investigación y alguna incluso es desconocida. Bueno, aquí está un pequeño resumen más gráfico que me ha pasado esta mañana una compañera, cogido de Twitter, donde se encuentra mucho material. No puedo dar la referencia exacta. Y aquí viene, fijaros bien, las 3 variantes que hay inglesas. Esta es la primera, que apareció en Kent, pero luego hay una variante que se está investigando, que es la de Bristol, y otra es la de Liverpool, que se llama BUI, porque es variante bajo investigación, under investigation. Luego está la de Nigeria, luego está la de Sudáfrica, y hay 2 de Brasil, a partir de la primera que apareció en Brasil, en Manaus, en un entorno donde había ya mucha gente infectada, donde teóricamente debería de haber una inmunidad de grupo, una inmunidad colectiva. Bueno, pues aparece esta variante que es capaz de seguir haciendo infecciones en algunas de las personas que ya habían sido infectadas. Y luego hay una variante 2 y han aparecido las variantes californianas. Así que, como las estamos poniendo nombres geográficos, aunque los investigadores no queremos, pero realmente aprenderse esos números son tremendos, pues aquí se está siguiendo un poco la terminología de la gripe, que siempre ha tenido un nombre de localización, y aquí veis un poco las variantes que hay ahora, las más reconocidas, ¿no? Bueno, las detectadas en España, como veis, son las que hemos dicho: la británica,
esta que es digamos, la que es sudafricana, la P1 brasileña, la P1 429 es una derivada californiana, la Uganda y la P2 brasileña. Lo importante de este resumen que yo pongo aquí es que se ve que el virus, y esto es un sentimiento, digamos, a nivel mundial que se está viendo en todos los foros científicos, y es que el virus desde diferentes puntos geográficos está llegando prácticamente a las mismas variaciones. Y esto puede ser una buena noticia porque quiere decir que el virus, bajo la presión de los humanos, tiende siempre a seleccionar el mismo tipo de variantes. Y eso, pues a la hora de diseñar vacunas o de reactualizar vacunas, puede ser muy buena noticia para el futuro. Ojalá supiéramos eso de la gripe, que siempre tenemos que estarla vigilando porque no sabemos lo que va a venir al año que viene. En este caso parece que tienen una direccionalidad esas digamos, variantes y por lo tanto eso puede dar una pista. Bueno, una cosa es poder y otra cómo, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a hacer las vacunas? Pues aquí veis realmente, las vacunas tienen un proceso, que yo creo que con esta diapositiva, si la veis bien y os lo aprendéis, es muy gráfica, la que estáis viendo ahora. Luego ya pondremos otras 6 o 7 y veremos otras cosas, pero básicamente es esto. Las vacunas se prueban primero, una vez que se tiene diseñada la diana, una vez que se ha hecho experimentos en animales de experimentación, en ratones humanizados, en chimpancés, en lo que sea, y se ha visto que es eficaz, que genera anticuerpos, que protege a los animales, incluso del desafío con un nuevo virus, de la inoculación con un virus una vez que están vacunados, si se les ve que les protege a los vacunados, si se ve que los no vacunados se enferman, pues tienen que empezar los ensayos en humanos. Los ensayos en humanos se dividen desde la fase 1 hasta la fase 3 y luego se aprueban. Entonces, la fase 1 es en muy pocos voluntarios y lo que tiene por fin es saber la dosis, que es la ideal, hacernos una idea de la dosis y sobre todo de si realmente hay una reactogenicidad que pueda ser peligrosa o que pueda ser, digamos, que se vea a simple vista, digamos, en muy poca gente, con muy pocos voluntarios, estamos hablando 20, 30, 50 como mucho, y que realmente nos haga pensar que, a pesar de que las pruebas en animales han ido bien, pues no merece la pena seguir adelante. La fase 3 ya tiene lugar en más voluntarios, pueden ser 200 o 300, a veces no mucho más que eso. Y lo que se hace ya es ajustar mucho más las dosis y confirmar la seguridad, los efectos adversos o la reactogenicidad. Y luego llegan los ensayos de fase 3 en los que se va a medir la eficacia. Y a mí me gusta decir eficacia porque la eficacia siempre es en teoría. Es un ensayo cerrado, es un ensayo doble ciego, es un ensayo aleatorizado, es un ensayo que se hace en un determinado país, que se recluta a la gente pero luego no entra nadie más, por lo tanto es algo cerrado. Y con todos esos datos se manda a aprobar. Esos datos tienen que haberse publicados en revistas de prestigio, en revistas que tienen revisores por pares, que ponen sus pegas, etcétera, etcétera. Y al final esto va a un organismo regulatorio internacional donde se aprueba. Todo eso lleva un tiempo, porque de la fase 1 a la fase 2, pues a lo mejor pasa un año, pasan 2, de la fase 2 a la fase 3 exactamente igual. Y ahora, como hemos visto, se ha abreviado. Bueno, pues vamos a ver por qué se ha abreviado eso y qué otros ensayos hay además de estos. Bueno, pues el camino, como habéis visto, es la fase preclínica en animales hasta la aprobación, en que las autoridades revisan los resultados y deciden si aprueba la vacuna o no. Una excepción es que durante una pandemia una vacuna puede recibir autorización de uso de emergencia antes de obtener la aprobación formal. Y ahora lo que estamos viendo son ensayos que se llaman de fase 4, posautorización. Es decir, estos ensayos ya no miden la eficacia o la eficacia en teoría, sino miden la efectividad en la realidad, la efectividad en la aplicación real, en tiempo real y en la gente real en el momento real, de tal manera que se ve, bueno, los casos que tiene una serie de población que no ha sido vacunada en el mismo momento que otra población que sí que ha sido vacunada, con lo cual se saben los casos que hay en la población vacunada y los que no hay en la no vacunada, y si son más graves o menos graves, o si hay graves o si hay fallecimientos, y así se sacan realmente los datos de efectividad que tienen objetivos clínicos de reducción de riesgo, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha podido acortarse ese proceso de desarrollo? Bueno, pues aquí está el proceso normal, en la diapositiva, en la parte de arriba. Tenemos la espiga, la proteína S, se añade el ratón. Todo esto lo teníamos hecho
porque realmente en 2004, cuando apareció el SARS, que luego desapareció, se vio que este virus, realmente la diana del virus, era esa proteína grande inmunodominante que hemos visto antes. Y este virus es parecidísimo, prácticamente muy parecido, tiene un 71% de similitud con el anterior. Así que digamos que este paso ya le teníamos prácticamente hecho, ya se tenía prácticamente. Entonces vienen la fase 1, la fase 2 y la fase 3, que pueden tardar 1 o 2 años, 2 años los de fase 2 o 2 o 3 años. ¿Qué ha sucedido con esto? Pues que en el procedimiento de SMA Rápide se han solapado. Cuando se estaban acabando los ensayos de fase 1, ya se han empezado a comenzar los de fase 2 y en algunos los de fase 3 han salido ensayos de fase 2 y fase 3. Es decir, en un grupo de los pacientes que estaban enrolados, se hacía el ensayo de fase 2 y con los resultados que se tenían en fase 2 se cogían los de fase 3. Y fijaros bien, lo que ha cortado más el tiempo es que en la de arriba, en el procedimiento estándar, se mandaban los datos a los organismos reguladores. Con lo cual, los organismos reguladores a lo mejor tardaban 1 año en leerse los papeles, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí estos papeles se mandan simultáneamente, que se están obteniendo datos aquí, se están viendo aquí los datos simultáneamente. No hay una flecha que se mande, sino están leyéndose continuamente los dos, con lo cual están viendo tanto los reguladores como los científicos que están haciendo el experimento cuáles son los resultados en tiempo real. Y la otra cosa que ha cortado mucho ha sido que casi todos los productores de vacuna han producido vacuna antes de saber si iba a ser aprobada o no, es decir, y si iba a funcionar. Es lo que se llama fabricar a riesgo. Y la fabricación a riesgo pues, ha podido hacerse pues, porque ha habido sumas muy importantes de dinero para ayudar a finalizar esos experimentos y, bueno, pues intentar a las compañías, digamos, que fabricaran ya sobre la marcha y que tuvieran producto digamos, almacenado por si el resultado era favorable, poder rápidamente empezar a hacer las pruebas de estandarización, de dosificación, de envasado y de distribución. Así que eso es lo importante en donde se ha cortado el tiempo. Bueno, los tipos de vacunas que hay frente al SARS están basadas todas, al SARS-CoV-2 están basadas todas en esta proteína, pero eso sí, pueden ser virus inactivados completos, bueno, pues como es un virus, se cultiva y acto seguido se le inactiva mediante calor o mediante detergentes químicos o vacunas atenuadas vivas, que ahora en estos momentos no hay ninguna de momento, y hay, creo que entre todos los ensayos me parece que hay 1 o 2, en todo caso una en fases muy preclínicas. Luego podemos obtener esta misma proteína, pero mediante recombinación, y esa proteína es una proteína que se hace artificialmente, sabiendo cuál es la composición y la estructura de la proteína original. Podemos ir no solo a la proteína de la espiga, sino a la parte que es el receptor donde se fijan los anticuerpos. Tendríamos vacunas mucho más específicas frente al sitio específico del receptor de anticuerpos. Luego tenemos vacunas que están hechas imitando a los virus, pero no son virus, son partículas que se llaman VLPs, Virus-like Particles, partículas similares a virus, que no tienen genoma, que no tienen nada, pero en la superficie de esas partículas están las distintas proteínas del virus. Y luego tenemos, digamos, las vacunas, digamos, más nuevas, que son las vacunas de vectores, en las que un vector, un virus, se le ha desprovisto de una parte del genoma y se le ha incrustado el genoma que codifica, esa parte del genoma que codifica esta espícula. Aquí lo tenéis en color naranja. Y esto es lo que se administra a las personas. Pueden ser replicantes o no replicantes. Y luego puede haber incluso vacunas de RNA y vacunas de DNA. En estos momentos las vacunas que tenemos es el RNA. El RNA, como es muy estable, pues hay que recubrirle de una serie de gotas, partículas o nanopartículas de lípidos para protegerlo. Y aquí lo veis de otra manera, y es, además de esas vacunas que estamos viendo, de cómo se hacen las vacunas, pues depende de por dónde se administren la inmunidad que van a generar.
Y realmente, ¿cuál es la importancia? Bueno, pues fijaros bien, la infección natural, al entrar el virus por la vía mucosa superior, por la vía respiratoria, produce una inmunidad mucosa y también profunda, ¿eh? De tal manera que lo que se produce es fundamentalmente una protección sistémica muy buena, pero también una protección en las mucosas. Sin embargo, cuando se administra la vacuna por el deltoides intramuscular, el virus, o el antígeno, perdón, que es lo que se administra, genera solo protección sistémica, IgG, y no hay o muy poca protección mucosa. Por eso se ha propuesto también una inoculación, una vacunación intranasal, que en estos momentos todavía no hay ninguna vacuna, y incluso vacunas atenuadas. Las vacunas atenuadas vivas, pues evidentemente las pruebas de seguridad serán mucho más exigentes, porque hay que ver que el virus no revierta la virulencia, etcétera, etcétera. En estos momentos no hay ninguna, pero no quiere decir que en un futuro no la haya, y es mi misión en esta conferencia exponeros todas las posibilidades que puede haber para que esto sirva no para ahora, sino también para después. Bueno, esto forman, digamos, 4 equipos fundamentales, lo podemos resumir lo de antes. Uno, lo que son virus inactivados; otro, lo que es una especie de caballo de Troya, es decir, donde van los troyanos, donde va el antígeno, que es las vacunas basadas en virus, digamos, en RNA o en el RNA del virus o el DNA, el viral, pero dentro de un virus. Las vacunas que están en forma de ARN o ADN protegido en forma de nanopartículas, como sea, pero no vectores virales. Vectores virales eran estas, y esas que son las proteínas que las fabricamos. Tenemos el mapa de cómo es la proteína y la fabricamos. Fabricamos una proteína simplemente en gran cantidad y luego esa la inmunidad. Pero fijaros bien, aquí tenemos esta es una diapositiva un poco antigua, ahora quedan menos, pero claro, las vacunas atenuadas vivas son estas marrón clarito. 4 que solo están en fase preliminar, O sea, realmente tenemos muy pocas. Sin embargo, fijaros en la fase 2 y 3 y en las otras son vacunas de vectores incompetentes, replicantes, o vacunas inactivadas, que hay muchas, y lo vamos a ver. Es decir, que las vacunas que tenemos ahora son fundamentalmente de estas 3 clases que estamos viendo aquí. O bien virus inactivado, en España no hay ninguna y en Europa no hay ninguna, pero sí las hay en China, en India, en Sudamérica, en África, en otros sitios, en Oceanía, y de ARN, que son las que tenemos aquí. Lo vamos a ver aquí. Claro, esta es una diapositiva de hace aproximadamente pues unos... Aquí lo veis, está consultada la primera vez el 2, el 23 de marzo y el 7 de abril. Bueno, pues esto es lo que había el 2 de abril, había 12 vacunas. Fijaros bien, estas que están aquí de color lila, son las vectores que son replicantes. Aquí está la de CanSino, que no está en España, la Gamaleya, que es la Sputnik, que es la rusa, que tampoco está en España, la Janssen, que acaba de ser aprobada, la de Oxford AstraZeneca, que es la que está ahora en el candelero, y luego esta otra que tampoco está, que es una india, que es Covishield. Y luego tenemos las 2, digamos, de Pfizer y de Moderna, que son RNA. Bueno, pues había, además en fase 3, ya sabéis lo que es la fase 3, es ese último ensayo, había 22 vacunas en fase 3. En total había 243 ensayos y 90 vacunas candidatas. Pues fijaros bien, el 23 de marzo había 99 vacunas candidato, fijaros bien, en vez de 90 había 99 vacunas candidato, 234, y ya había 13 vacunas aprobadas, al menos en un país del mundo. Y ayer, que hice una reactualización por si acaso había alguna más, pues había 104 candidatos de vacunas, 291, y fijaros bien, hay ya 29 en fase 3, Unos darán buenos resultados, otros no darán tan buenos, pero fijaros bien el mundo que se avecina de vacunas de coronavirus y, por supuesto, el panorama pues irá mejorando. ¿Esto qué puede tardar? Pues esto puede tardar aproximadamente 4, 5, 6 meses, iremos bien. Ahora, en estos momentos, en todo el mundo, hay 13 vacunas aprobadas. Igual que digo eso, también digo que hay 5 vacunas que ya no van a progresar más porque se han retirado, algunas de casas muy importantes. Bueno,
Y esto simplemente es un panorama para que veáis, este número está poco actualizado, ahora sabemos que hay 29, las que hay en fase 3. Y fijaros bien cómo de subunidades proteicas, que son estas en rosa, estas que se fabricaban, como os digo, que se fabrica la proteína, pues fijaros bien que hay 9. Incluso de vectores sigue habiendo algunas más. O sea que esto no deja más que crecer. Y ahora vamos a ir viendo, vamos a repasar perfectamente esas 4, digamos, plataformas distintas: las genéticas, las vacunas de vectores víricos, las vacunas basadas en proteínas, aquí veis las distintas proteínas del virus, y las vacunas de virus completos, son las vacunas inactivadas. Yo creo que esto está claro. Aquí lo que metemos es el virus inactivado, aquí lo que hacemos, lo que inyectamos son solo proteínas del virus, algunas de ellas, o más de una, externas e internas. Aquí lo que hacemos es utilizar un vector vírico para intentar poner el RNA dentro del digamos, de la persona y dentro de la célula, y utilizamos para eso un virus, que en este caso está dibujado un adenovirus, por eso se llaman vectores víricos, y aquí directamente ponemos el RNA, inyectamos RNA, y ese RNA es ese RNA del virus, le metemos una partícula que la protegemos, porque si no el RNA enseguida se degrada. Bueno, pues vamos a ver, para que veáis el panorama. Las vacunas genéticas es como el correo electrónico, ¿eh? Son vacunas que utilizan uno o más de los genes del coronavirus para generar una respuesta inmune del huésped. Fijaros la cantidad de fábricas industrias que están en el tema. Esto es un correo electrónico, es decir, aquí pues lo único que hay es simplemente tú escribes y entra directamente en tu correo, y así entra y se da la instrucción en una carta, ¿no? Las siguientes son las vacunas candidatas de vectores víricos. Aquí ya podríamos utilizar el símil, son vacunas que utilizan un virus para transportar los genes del coronavirus a las células y generar una respuesta inmune. Serían como las furgonetas que físicamente reparten un correo físico, que es la instrucción. Y aquí fijaros bien, aquí están un montón de ellas: Sputnik, Johnson, AstraZeneca, CanSino, Merck, Novartis, un montón de casas que se dedican a producir. Las basadas en proteínas todavía no tenemos ninguna, pero las tendremos. Ahí algunos sonará Novavax, o sonará GSK, sonará Sanofi. Son compañías que están produciendo ese tipo de vacuna. Son vacunas que utilizan una proteína o un fragmento de proteína al coronavirus para inducir una respuesta inmune. Y luego las vacunas de virus completo. Estas fueron las primeras que desarrollaron, y es que es la versión más clásica de elaboración de vacunas. Con las se utiliza una versión o bien debilitada, en las que son atenuadas, o bien inactivada del coronavirus para inducir una respuesta inmune. Ya os digo que atenuadas no hay ninguna, pero que las que hay ahora autorizadas en alguna parte del mundo, que se están utilizando pues, desde países árabes a Sudamérica, a países del Oriente Medio, pues son de esta cualidad. Vacunas de virus completos inactivadas. Aquí lo volvéis a repetir en una gráfica. Aquí el virus está vivo, debilitado, es y aquí está inactivo. Estas son las de proteínas, es decir, cogemos solo esa especie de tachuelas que tiene el virus. La otra son las vacunas de vectores virales, y la otra, aquí veis cómo en las vacunas de vectores virales está dentro del vector viral está el ARN del virus, y aquí hay otras que son las que se pone directamente el ARN o el DNA. No hay tampoco ahora ninguna de DNA, pero puede que la haya. Y aquí veis cómo realmente, bueno, pues hay prácticamente, salvo la de Janssen, todas las demás son de 2 dosis. Hay aquí una vacuna que es de 1 dosis, que es una vacuna que todavía no está comercializada, y la tercera semana, y aquí veis la eficacia, que es muy variada, pero ojo con la eficacia, porque es un parámetro que a veces puede, digamos, confundir algo. Hay que medir luego. La eficacia es el primer parámetro, evidentemente el más exigente, el que nos sirve de partida, pero luego hay que ver la efectividad en la vida real. ¿Dónde actualizarse en vacunas de COVID-19? ¿Qué hago yo cuando acabe esta conferencia? Bueno, pues aquí tenéis una serie de sitios. Yo suelo utilizar mucho que se llama el Vaccine Tracker, que es que veis aquí en negrita. Como estáis grabando la presentación, pues yo creo que será fácil, pero tenéis estos otros, tenéis muchos. Tenéis el de la OMS, que quizás es el menos amable, pero este es muy gráfico y es muy amable y se pone muy bien al día, y podéis verlo enseguida. Y luego tenéis este otro, el ICIEM, que es
te da incluso los ensayos, en qué sitios se están haciendo, etcétera, etcétera, que también es muy bueno. Bueno, la siguiente pregunta que hay que hacer es ¿cuánto? ¿Cuánto nos va a durar el efecto de la vacuna, la persistencia, las dosis, 1 o 2 dosis? En algunos sitios están vacunando solo con 1 dosis. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Estas cosas que a veces os pueden preguntar y quizás, bueno, pues lo que yo os diga os va a servir. Bueno, lo que sí que se sabe es que la protección, aunque dure tiempo, no sabemos si durará 1 año o 2, probablemente es más probable que dure 2 años a que dure 1 año y medio. Perdón. Pero bueno, ya sabemos por distintos artículos que los anticuerpos tienden a decaer con el tiempo. Y incluso si tenemos, si aparece una variante importante, como es este caso, esta que es azul claro, y sustituye a la antigua, en mayor o en menor medida, pues el horizonte que veis aquí a la derecha es mucho mejor si tenemos vacuna que si no tenemos, en cualquiera de los dos casos. En un escenario en que la sustitución es mayoritaria o en un escenario en que la sustitución de las nuevas variantes es minoritaria. Bueno, pues si la sustitución es minoritaria, el escenario es mucho mejor, pero si la sustitución es mayoritaria, aunque es peor el escenario, este es peor que este, pero sí que realmente, bueno, pues aunque decaigan los anticuerpos, es importante que sepamos que las vacunas tienen una efectividad para controlar incluso algunas de las variantes. ¿Las infecciones SARS-CoV-2 protegen de la reinfección? En principio sí. ¿Es absoluto? No. Es decir, alguna persona infectada se puede reinfectar. Lo que sucede es que las reinfecciones que se han visto son mucho, mucho menos graves en general, yo diría que prácticamente en la totalidad, que lo que fue la primera infección. Y realmente eso se ha demostrado con distintas publicaciones. Yo os pongo aquí uno de la enfermería, de sanitarios, está publicada en una de las mejores revistas, en el New England Journal, es este estado de anticuerpos e incidencia. Y aquí se ve cómo las personas que son negativas, bueno, pues a partir de julio, por día, digamos, que tienen, acaban teniendo infecciones, un riesgo mayor de infecciones que las que, digamos, tienen anticuerpos. La línea azul, anticuerpos positivos, que realmente algunas se pueden infectar, pero fijaros bien, esto es una unidad por 10.000 días de riesgo en el trabajo, y fijaros bien cómo esta es la cifra máxima que se alcanza después de todos estos meses de seguimiento. 1, 2, 3, 4, 5 meses de seguimiento. Es decir, 5 meses de seguimiento muy al final del periodo, probablemente son personas que cogieron la infección en el mes de marzo, en el mes de febrero, pues solo, digamos, alguna de ellas se infecta, el resto no se infecta. O sea que realmente se ha visto que los anticuerpos, como dice este artículo, protegen frente a la reinfección durante durante los brotes en las residencias de cuidados. Y esto se ha visto en septiembre y en octubre de 2020, enseguida cuando se empezó a vacunar a la gente en Inglaterra, que como sabéis, fueron los primeros sitios donde se vacunó. Y se vio enseguida que había, pues prácticamente, fijaros bien, un 1% de reinfecciones frente a un 96% en las personas que, digamos, no tenían anticuerpos, independientemente de que los anticuerpos fueran por vacuna o fueran por infección. Bueno, en base a este y a otros estudios, el Reino Unido autorizó retrasar 12 semanas la segunda dosis. Es una tónica que está siguiendo España, de tal manera que lo que hizo el Reino Unido fue vacunar a la mayor cantidad de gente posible con una dosis y, digamos, dejarlo para después, en la segunda dosis, para hacer un booster realmente más adelante. Ha sido una apuesta que hasta ahora está dando resultados, porque hemos sabido que hace aproximadamente una semana, un poco más de una semana, Londres era la primera ciudad, probablemente la primera capital europea, que tenía el primer día sin ningún muerto por COVID en todo el tiempo de la pandemia. Yo creo que es importante. A pesar de todo, bueno, hay esas dudas, si una dosis protegerá a más personas que dosis, eso está claro, pero si los anticuerpos persistirán y la eficacia será igual durante 3 meses. Los ensayos preliminares que tenemos parece que son así, y hay serias esperanzas de que esta vacuna tenga un refuerzo adecuado en la segunda dosis.
Lo que sí que hemos visto es que hay una eficacia del 76%, aproximadamente entre el 60 y el 86%, entre 22 y 90 días después de la primera dosis. En ese periodo los anticuerpos no bajan y luego hay un mayor refuerzo de la segunda dosis a los 90 días. Pues el refuerzo es del 81% frente al 55% de las personas que refuerzan los anticuerpos. Eso ha sido publicado en un trabajo que veis aquí. Bueno, hay un considerable debate a favor y en contra que yo no quiero ponerle aquí porque nos alargaríamos mucho, pero lo que sí que sabemos ahora por las indicaciones del Comité Español de Vacunas de la Conferencia Interterritorial, es que se va a dar una dosis única a las personas que han pasado ya la enfermedad. Es decir, muchas de las personas os preguntarán, pues yo es que pasé la COVID y di PCR positivo y el antígeno y estuve en casa, no, y tuve síntomas, tuve fiebre y tal, hasta que di negativo. Es decir, hay seguridad de que ha pasado la enfermedad. No es, yo creo que lo pasé, no, es que yo tuve diarrea, no. Estamos hablando de infecciones confirmadas. Estén en el hospital o estén en casa, pero infecciones confirmadas. Bueno, pues una dosis única a los 6 meses de pasar la enfermedad, sea sintomática o asintomática, pero una enfermedad comprobada virológicamente, y otra dosis a los 6 meses si se pasa la enfermedad tras la primera dosis. Es decir, que si hay enfermos o hay personas que probablemente les vacunéis y al cabo de 15 días o de 20 días o de 10 días se infectan, porque todavía no han generado anticuerpos suficientes de la primera dosis o porque la dosis primera ha fracasado. Bueno, pues en esas personas que se han reinfectado y que hay evidencia de que se han reinfectado, hay que poner la siguiente dosis a los 6 meses. Bueno, en mayores de 65 años, la vacuna de AstraZeneca cumple el objetivo primario de eficacia en prevenir COVID y tiene un 79% de eficacia para el COVID sintomático y tiene un 100% para la enfermedad grave o crítica de la hospitalización, aquí falta una N, y un 80% también de eficacia en mayores de 60, con una reactogenicidad pues en general favorable, ahora lo veremos, antes de que saliera esto. Y también las vacunas de Moderna se ha visto que tienen cierta eficacia también frente a las variantes, estas que os he descrito antes, que han aparecido, la P1, la 177, las californianas, las nigerianas, las Uganda, etcétera, etcétera. Y vemos cómo los pacientes agudos y los convalecientes tienen estos títulos de anticuerpos, esta es la media, y fijaros cómo los individuos vacunados pues tienen muchos más anticuerpos, los niveles de anticuerpos están muchos más altos que en los pacientes infectados o convalecientes. Es decir, lo que se pretende con la vacuna es conseguir una inmunidad, si se puede, superior a la que se consigue con la vacunación, perdón, con el paso, con sufrir la enfermedad. Bueno, y ahora vamos a ir al concepto este de resistencia a los anticuerpos, que se ha cogido un poco de la mano de los antibióticos y que a mí no me gusta. Es un concepto vago, porque realmente lo que hacen las variaciones, las sustituciones, las inserciones, las deleciones, etcétera, etcétera, es que algunas de ellas se prueban con el plasma de convalecientes. Y bueno, pues algunas pues pueden resistir, digamos, o que no se neutralicen por el plasma de un convaleciente. Otra, como sabéis, hay tratamientos con anticuerpos monoclonales contra el virus, es decir, anticuerpos que se fabrican. Hay células que fabrican los anticuerpos monoclonales y luego los concentramos y los ponemos a los pacientes y resisten. Estos anticuerpos monoclonales, quiero que sepáis, que son muy, muy específicos. Por lo tanto, a pocos cambios que haya en la especificidad de, digamos, de la diana, de la proteína contra la que va dirigida el virus, pues ya no son eficaces. Sin embargo, el escape a los anticuerpos generados por las vacunas es algo más complejo. ¿Por qué? Pues porque puede ser parcial, simplemente que se disminuya un poco la efectividad, o que sea total, o que no neutralicen en absoluto. Y esto es completamente, hasta ahora, pues prácticamente se ha visto en algunos casos, pero digamos estamos todavía lejos de ese escenario. De todas maneras, hay un artículo, hay un editorial en la que participa Anthony Fauci, que es era el que asesoraba a Trump y ahora asesora a Biden, y que fue una persona que estuvo muy maltratada en la época de Trump,
que ha comparado las variantes virales de SARS-CoV-2 como una diana en movimiento, como si hubiera que placar, que atajar, tackling, a moving target, aplacar a una diana en movimiento, ¿no? Pero concluye en este trabajo que las variaciones genéticas y antigénicas observadas hasta ahora pueden reducir la efectividad a la infección, pero por ahora no la reducción para los eventos graves. Esto es de febrero de 2021, es decir, un artículo relativamente reciente y yo creo que tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Cómo funcionan frente a las nuevas variantes esas, esas vacunas que hemos visto? Pues aquí los tenéis, por ejemplo, la de Johnson & Johnson, pues la eficacia en sitios donde está la variante esta, que tenía esta mutación que era muy peligrosa, que la tienen la P1 de Brasil, la de Sudáfrica, que es la 501YV2, pues reduce el 57 al 85%. La de Pfizer, pues con la de Reino Unido, pues desciende por 2 veces. Con la de brasileña desciende 6 o 7 veces y con la sudafricana como 6,5 veces. Y con estas de la 501 variante 2, que sería la P2 brasileña, pues no hay resultados, por eso no es aplicable porque no ha habido. La de Moderna, pues es un poco similar, 1,8, 4,5, 8,6. La de AstraZeneca, veis realmente cómo la eficacia en prevenir la enfermedad grave, pues de todas ellas es el 85, el 90, el 100, el 100, el 100, el 100, la de Novavax, que no está todavía aprobada, o la de Sinovac, que es una vacuna de virus. O sea, en prevenir la enfermedad grave, como veis, prácticamente, incluso esta nueva que vamos a tener, que es la que quizás la que menos, eficacia, en teoría, tiene, pues prácticamente están próximas al 100%. Y la enfermedad en prevenir infección clínica pues puede variar, pero también es muy alta. Pero siguiendo con el tema, pues aquí veis cómo AstraZeneca pues puede decrecer con la sudafricana sobre todo, hasta incluso que la variante sudafricana escape realmente, y este es la única, pega que tiene de AstraZeneca con esa variante. Pero realmente con la sudafricana, o con la nueva variante, perdón, brasileña, pues realmente sí que tiene una cierta efectividad. Bueno, llegamos a las contraindicaciones. Vamos a ir ya terminando. Y las contraindicaciones son las de la ficha técnica, las generales de la vacuna y los antecedentes de anafilaxia en la primera dosis. La Estrategia Española de Vacunación, pues además recomienda que la vacunación con el producto de AstraZeneca en personas también con inmunodepresión grave o con cáncer en tratamiento quimioterápico, enfermedad cardiovascular, que no viene en la ficha técnica, pero es una prevención o una precaución mayor. Que no coincide con las normas americanas que están aquí, en que las vacunas deben tener prioridad sobre otras vacunas necesarias, incluso los pacientes con neoplasias de tumores sólidos, la vacuna de COVID real. Esto, vuelvo a repetir, son normas americanas. Porque fijaros bien, en España estamos teniendo normas todavía de mucha más precaución todavía que en Estados Unidos. En el embarazo, bueno, pues se ha visto que las mujeres que están embarazadas, las vacunas no están permitidas durante el embarazo en este caso, porque no tenemos ensayos suficientes, pero en algunos casos, y consultándolo con el médico por el puesto que ocupe una persona que pueda tener más riesgo de infectarse, recibiendo el debido consejo, podría contemplarse la vacunación de una persona embarazada, de una mujer embarazada. No se ha visto de momento hasta ahora que haya transmisión vertical del COVID, pero bueno, las embarazadas tienen más riesgo de hospitalización, aunque no de mortalidad, aquí lo veis. Tienen más riesgo de ir a la UBI, tienen más riesgo de tener niños pretérmino y tienen más riesgo de que el niño tenga que ir a una unidad neonatal. Así que bueno, hay en cierto modo interés en ver cómo se desarrolla. Bueno, esto es un poco para acabar, ¿no? Doctor, y después de ponerme la vacuna podré tocar la guitarra, ¿no? Porque realmente ahora que se habla de todos los efectos secundarios, pues claro, esto era lo que le preguntaba a alguien a un cirujano cuando se iba a operar de una hernia inguinal. Y claro, el cirujano se quedó muy extrañado y dijo, sí, yo creo que sin ningún problema, estupendamente. Y le dice el enfermo, pues no sabe la ilusión que me hace, doctor, porque no tengo ni idea de tocar, ¿no? O sea, yo creo que hay que
tenemos que tener conscientes de lo que son reactogenicidad, de lo que son efectos adversos ya más importantes, como son en algunas vacunas, las de Moderna, la anafilaxia, o como son en estas los episodios estos raros que ahora veremos trombóticos. Bueno, los efectos secundarios de reactogenicidad se comunican, como sabéis, por los pacientes, a médicos, a enfermería, que lo pasan a ficheros y que se hace una transmisión. Y aquí veis, en general, que las mujeres que están en rojo pues se quejan menos que los hombres. Esto no es nada nuevo bajo el sol. Yo creo que las mujeres son mucho más sufridoras que los hombres y esta gráfica, tanto en esta que es para la vacuna de Pfizer como para la vacuna de AstraZeneca, se ve lo mismo, que la línea roja que es de mujeres pues tienen menos efectos secundarios para el mismo, digamos, efecto secundario, trastornos generales, musculoesqueléticos, dermatológicos, tal, que la línea más oscura, o aquí que la blanca. ¿De acuerdo? Y luego la reactogenicidad. Bueno, pues la reactogenicidad, fijaros bien, esta es una diapositiva que es de marzo del 3, el 9 de marzo del 2021. Teníamos los datos hasta febrero, que eran menos que los de ahora, pero Moderna tenía 332 notificaciones por cada 100.000 dosis, Pfizer tenía 204 notificaciones por cada 100.000 dosis de reactogenicidad y AstraZeneca tenía 69 notificaciones por cada 100.000. O sea que dentro de la reactogenicidad, la de AstraZeneca es una vacuna que es poco reactogénica. Y la mayoría de las personas experimenta reacciones, como pongo aquí, no graves. Lo que sí que debéis saber y debéis advertir a las personas es que son más frecuentes con el booster, con la dosis de recuerdo, con la segunda dosis, excepto en las personas que están infectadas. En esas, como realmente la primera dosis que se les pone, lo que les hace ya es producir un recuerdo de la infección que tuvieron hace 6 meses, esas personas normalmente tienen doble probabilidad, más o menos, de tener, digamos, una reactogenicidad más que las personas que no habían tenido la infección anteriormente. Y para hablar un poco de la anafilaxia que se describió con las vacunas de Pfizer y de Moderna, pues fijaros bien cómo voy a los números gordos. La anafilaxia reportada está aquí en esta línea del final. Por millones de dosis son 4,7 episodios de anafilaxia, digamos, importante, cada millón de dosis, y la de Moderna 2,5 casos por cada millón de dosis. De esto ya no hablamos realmente porque, bueno, pues quizás se ha manejado de otra manera la información. Y ahora vamos a la trombosis venosa cerebral. Este es un artículo publicado en 2012, como veis aquí, en una revista que se llama Stroke, que es de la Asociación Americana de Corazón, en que es un estudio que está hecho en Europa, y el que se ve, está subrayado aquí en amarillo, que sobre una población de 3 millones, un poco más, de gente, pues se ve que hay una incidencia de la trombosis cerebral venosa, pues de 1,32 por 100.000 personas al año, que oscila entre 1 y 1,61. Así que podríamos decir que hay 13 casos a 16 casos en cada millón de personas, ¿no? Y estos son, como dice aquí, probablemente es mayor que la que previamente se pensaba. Pues ¿por qué? Pues porque los criterios con los que se ha hecho este estudio son criterios muy restrictivos, que exigen el diagnóstico de confirmación por imagen, por escáner, etcétera, etcétera. Y eso muchas veces no se tiene en todos los casos de trombosis venosa cerebral. Pero fijaros bien que cuando se va a la edad entre 31 y 50 años, en mujeres en 2012, es decir, entonces no había ni coronavirus, ni vacunas de coronavirus, pues esa cantidad, fijaros, llega a 2,78, es decir, se multiplica por 2, o incluso por 3, porque fijaros, el intervalo de confianza, aquí le veis, va de 2 casi, de 1,98 a 3,82. Es decir, que en circunstancias normales hay trombosis cerebral venosa en aproximadamente 6 por 100.000 personas, pero si en vez de ser adultos se coge solo a las mujeres es más, por distintos factores. Uno de ellos es el consumo de anovulatorios,
o de esteroides, etcétera, etcétera, una serie de, digamos, que aumentan la posibilidad, ¿no? Y bueno, pues el PRAC hizo realmente el comité de la Agencia Europea del Medicamento, pues ha confirmado ayer, que el riesgo-beneficio global sigue siendo positivo. Efectivamente, si tenemos aproximadamente en España que hay, bueno, pues digamos 80.000 personas que han fallecido en un año de COVID, entre 47 millones de españoles, pues eso sale que han fallecido 1.702 personas por cada millón de personas españoles en este periodo de tiempo. Si tuviéramos los efectos comunicados, que fijaros que viene aquí realmente que hay aproximadamente 66 casos, pues veríamos que ese efecto es mucho menor y que se aproxima a 4 casos por cada millón de dosis administradas. Entonces, Raúl, activa el audio, por favor. ¿Se me ha oído esta diapositiva? ¿Se me ha oído esta diapositiva o no? Un trozo, repítela, por favor. Bueno, pues la EMA confirma que el riesgo-beneficio global sigue siendo positivo, que encuentra posible el vínculo con casos muy raros de coágulos sanguíneos a los que se añade plaquetopenia, y el mecanismo se cree que es una respuesta inmune parecida a la trombocitopenia inducida por la administración de heparina, que los hematólogos lo conocen de hace tiempo, yo no lo sabía, es un síndrome que existe en algunas personas que se tratan o que reciben heparina. Y en este momento no es posible, por los números, que son muy, muy pequeños, identificar otros factores de riesgo específicos. Bueno, el comité de efectos adversos destaca la importancia de un tratamiento especialista del médico rápido. Se conocen los signos y los síntomas de coágulos sanguíneos trombovenosos venosos cerebrales y también de las arterias esplácnicas, y por lo tanto pues se pueden comunicar a los profesionales a tiempo y se puede ayudar a los afectados a evitar complicaciones. Y por eso los profesionales sanitarios van a recibir una comunicación profesional directa de sus organismos de salud. ¿Y qué se entiende por el beneficio? Bueno, pues fijaros bien, la vacuna esta de AstraZeneca se llama Vaxzevria, bueno, pues la Agencia Española del Medicamento ha traducido ya ayer las conclusiones y ha visto que en el espacio económico europeo, estos directamente, se han producido hasta el 22 de marzo 62 casos de trombos venosos cerebrales y 22 trombosis de venas esplácnicas, de los cuales ha habido 18 fallecimientos en 25 millones de personas que habían recibido esa vacuna. Si uno divide esas cifras, bueno, digamos, redondeando, digamos, en vez de ser 62 y 22, que son 88 casos de estos trombóticos raros en 25 millones, pues digamos que nos sale aproximadamente, si dividimos 100 entre 25, pues nos sale aproximadamente unos 4 casos en estos por millón de personas que han recibido la vacuna. Y realmente los muertos que hemos tenido en España de la COVID, si uno asume que son 80.000, divididos en un año entre 47 millones de españoles, pues eso nos da una cifra de 1.702 personas que han muerto. Evidentemente la muerte no es lo mismo en personas por debajo de 40 años que por encima de 40 o de 50, pero evidentemente hay que tenerlo en cuenta. Por eso aquí viene lo del riesgo-beneficio, para que lo entendamos un poco. Y bueno, se ha concluido lo siguiente, que lo mismo, muy raramente trombosis en abdomen y trombosis venosa cerebral, y también que los casos identificados se han presentado mayoritaria en mujeres de menos de 60, en realidad en menos de 55, y aproximadamente en las 2 semanas, entre la semana y las 2 semanas posteriores a la administración de la vacuna. Y por eso se recomienda que vigilemos eso y que advirtamos desaparición a las personas que reciban la vacuna de AstraZeneca. Bueno, esto es un dato curioso que probablemente
no se reporte, pero ya sabéis que existe lo que se llama el COVID largo, el COVID, digamos, de larga duración. Bueno, pues aproximadamente el 36% de 400 personas entrevistadas que tenían secuelas de la COVID que no se les curaban, pues mejoraron parcial o totalmente tras la vacuna. Esto es un estudio muy preliminar, pero yo creo que es importante también tenerlo. Saber que en la historia natural de los programas de vacunación hay veces que hay pérdida de confianza, y como veis aquí, pues uno va subiendo muy adecuadamente y de repente baja. Y luego pues se recupera la confianza y vuelve a subir hasta que ya cesa la vacunación. ¿Y cuándo nos liberaremos del virus? Pues probablemente cuando tengamos una inmunidad suficientemente importante, que no se va a lograr solo con una vacuna, sino que probablemente se logre con una o más vacunas. A lo mejor no todo el mundo necesita revacunarse, pero eso lo iremos sabiendo a medida que avance, digamos, el tiempo, que probablemente sea este año y el próximo, en el que veamos realmente cuánto tardan en desaparecer los anticuerpos que protegen realmente contra la infección grave, contra la infección preocupante. Bueno, casi todos los científicos, cuando se les ha, digamos, preguntado, creen que en el futuro coexistirá este virus con otros virus respiratorios, y aquí veis que es mayoritario el que se va a quedar, y muy mayoritario los que creen que van a ser eliminados. Es decir, que los que creen que va a ser eliminado, pues muy poca gente lo piensa. Y bueno, aquí esto está cogido de una publicación nuestra y los escenarios, que esto fue un trabajo que hicimos el año pasado, aproximadamente en el mes de abril, o sea que este trabajo es un poco profético, pero en el que, bueno, yo ya decía que si teníamos una inmunidad transitoria de aproximadamente menor o igual a un año, el virus va a tender a permanecer y con el tiempo se estacionalizará. Pero el tiempo no es un año y medio, es mucho más. Y luego, bueno, pues realmente si tenemos una protección que dure más de 3 años, el virus o tiene que mutar mucho para seguir infectando, y esto no parece que sea así, o puede incluso desaparecer al cabo de un tiempo, entre comillas, bueno, pues que sea como los coronavirus estos otros que tenemos endémicos realmente, o que le pase como al SARS-CoV-1, que desapareció directamente. La inmunidad de grupo se consigue con vacunas y vacunando a casi todos, y ahora no se está vacunando a los niños. No se puede eliminar una vacunación sin vacunar a los niños, por eso hay que seguir muy de cerca los ensayos que ya se están realizando para las vacunas en niños, que probablemente pues faciliten mucho más la vida social de las familias, etcétera. Fijaros bien, esto es para calcular la inmunidad de grupo de cualquier enfermedad infecciosa. Si nosotros sabemos el número reproductivo básico, es decir, el número de casos de una enfermedad, y lo dividimos por 1 y lo multiplicamos por 100, y a esa cantidad se la restamos a 1, nos da el tanto por ciento de la inmunidad de grupo. Es decir, por ejemplo, en el caso si os molestéis en hacer esta operación, 1 menos 1 dividido entre el número reproductivo básico de COVID, que puede ser 2,5, pues os da 0,6. 0,6 multiplicado por 100 es 60. Perdón, os da 0,4. Y multiplicado por 100 os da 0,4. Si lo restáis a 1 da 0,6, al multiplicarlo por 100, pues os da un 60%. Como las vacunas no son el 100% eficaces, tenéis que añadir lo siguiente. Y luego una cosa muy importante que va a aparecer en el siguiente año, porque ya lo ha aprobado el Reino Unido, y es que va a haber separación entre las dosis. Va a haber 2 dosis de vacuna de AstraZeneca espaciadas durante 4 semanas. Se van a utilizar 2 dosis de la vacuna espaciadas 12 semanas como grupo control. Se va a hacer 2 dosis de Pfizer y de BioNTech espaciadas 4 y 12. Y luego una cosa que es muy importante, que ya se ha dicho en algún sitio, la alternancia de vacunas. Es decir, poner una vacuna de Oxford AstraZeneca en la primera dosis y en la segunda una de Pfizer BioNTech. Y al revés, poner una vacuna en la primera dosis de BioNTech y en la segunda onda de AstraZeneca. No sabemos si esto continuará con las nuevas noticias, pero realmente yo creo que todos estos ensayos son buenos, porque en el futuro, como vais a ver, vamos a tener distintas vacunas de coronavirus, y probablemente algunas personas pues necesariamente tendrán que alternar. Bueno, ya para terminar, la última es la actualización. Las vacunas de COVID con las nuevas variantes van a tener que actualizarse, y ya hay un reglamento para actualizarse las vacunas. Y la última diapositiva, hay distintas estrategias de vacunación COVID-19. Nosotros estamos ahora en la primera, es la fase pandémica.
Es una vacunación especial que solo ocurre una vez en la vida, porque es cuando aparece un virus pandémico. Que hay que fijar las prioridades, que hay que vacunar a muchísimos grupos de población y que se pueden utilizar vacunas monovalentes de una o de varias dosis. Y lo que interesa es vacunar, convertir el objetivo primero que os decía hace exactamente 49 minutos, ¿no? O 47 minutos. Pero realmente luego habrá una fase pospandémica temprana en que muchas de esas personas que se han vacunado, pero no todas, pues seguirán con anticuerpos. Pero habrá otras que les hayan perdido, unas en mayor medida y otras en menor medida. Habrá que estudiar el mantenimiento de la inmunidad y habrá que ver qué grupos de la población hay que revacunar, porque no hay que despreciar las vacunas, habrá que revacunar primero a aquellos que creemos que tienen más riesgo si realmente no están protegidos. Y reactualizar las vacunas para tener vacunas de segunda generación, vacunas que nos sirvan contra las variantes. Esa sería la fase pospandémica temprana, que ojalá podamos estar hablando, digamos, al año que viene, pues aproximadamente a primeros de año o para las vacaciones de Semana de Santa del año que viene. Y luego viene la fase pospandémica tardía. Eso ya cuando pasa algún tiempo más, en que se verá si este virus, como otros respiratorios, hace brotes estacionales en población que no ha sido vacunada, por lo que sea, porque ya sabéis que hay mucha gente que no se quiere vacunar y que probablemente no se vacune, y otras personas que todavía no tenemos vacunas que estén indicados para ellos. Con lo cual puede producirse en algún caso algún brotes familiares o brotes en localidades pequeñas donde la vacunación no haya sido intensa, etcétera, etcétera. Entonces tendremos que ver en esa fase pospandémica los efectos de la alternancia de las vacunas, las actualizaciones, incluso las vacunas combinadas. Estoy convencido que podremos tener incluso vacunas, ¿por qué no?, para evitar pinchazos a la enfermería y para evitar trabajo innecesario, pues a aquellas personas que necesiten revacunarse, ponerle una vacuna que tenga, además de la vacuna frente a COVID, la vacuna frente a gripe que toca anualmente. Y nada más, fijaros bien, aquí qué joven estaba yo con el que luego fue premio Nobel, a mí no se me pegó nada, es Luc Montagnier, aproximadamente hace 22 o 23 años, y bueno, pues realmente no tenemos todavía una vacuna del VIH, a pesar de que seguimos con una pandemia de VIH, pero y tenemos muchísimos fármacos y la vida de los enfermos ha cambiado mucho, pero todavía no hay una vacuna. Así que muchas gracias. Dejo de compartir la pantalla y espero vuestras preguntas. Muchísimas gracias, Raúl. Ha sido muy interesante, como no podía ser de otra manera. Tenemos ahora unas cuantas preguntas que te van a hacer. Hemos tenido que seleccionar porque ha llegado un momento en que era un bombardeo auténtico de preguntas. Entonces, si te parece, comenzamos con ellas y al final del todo te voy a hacer yo una, ¿vale? Muy bien. Comenzamos. A ver, ¿cuándo estará un porcentaje suficiente de la población para que se consiga una protección de rebaño? La famosa protección de rebaño, Raúl. Bueno, fijaros bien. Ahora vosotros ya sabéis que la protección de grupo, a mí no me gusta llamar de rebaño porque no me siento muy oveja, pero la inmunidad colectiva o la inmunidad de grupo, la inmunidad grupal, la inmunidad poblacional, es una inmunidad que lo que pretende es que el virus no circule entre nosotros. Es decir, como a mí me gusta decir, la inmunidad de grupo o la inmunidad colectiva protege hasta los antivacunas, hasta los que no se ponen la vacuna. ¿Pero por qué? Bueno, porque si tenemos mucha gente vacunada de sarampión, nosotros no solo no estamos protegidos de sarampión, sino además que no somos portadores de sarampión. Pero en esta vacuna no sabemos, y probablemente con estas vacunas que hay ahora sí que sabemos que hay personas que después de vacunarse, pues a las 2 semanas de recibir la segunda dosis, yo ya he visto varios casos, o me han comunicado, no les he visto personalmente, pero me les han comunicado personas de las que me fío, porque eran familiares suyos, que a lo mejor la mujer era enfermera, estaba vacunada, y el marido no. El marido se había infectado en la calle, en el trabajo o en donde sea y han hecho la PCR a toda la familia. Y bueno, pues resulta que esta enfermera estaba infectada, pero ni se había enterado. Si no le llegan a hacer la PCR, ni se entera de que tiene el virus. Pero no tenía ni escalofríos ni nada. Estaban tan preocupantes. Se habían vacunado, pues hacía pues a lo mejor 2 semanas o 3 semanas ya la segunda dosis. O sea, quiere decir esto que la inmunidad esa de grupo, o la inmunidad colectiva, en este virus no es exactamente igual con las vacunas de ahora como los otros, porque no sabemos si el pasar la infección va a hacer que la gente sea, digamos, esterilizante. Este es el punto más importante.
Y yo cuando oigo hablar a los políticos de la inmunidad de grupo y a los periodistas les digo, bueno, con cuidado, que lo del rebaño está muy bien y es muy bonito y queda como muy guay porque habéis ido al inglés y se llama herd immunity y todo el mundo ya traduce igual que la ola, llevamos al inglés. Pero la inmunidad es eso. Entonces, ¿cuánto? Normalmente esas inmunidades de grupo que protegen enfermedad grave se consiguen al cabo de mucho tiempo o al cabo de vacunaciones y reinfecciones, pero no solo de una vacunación. Con esta vacunación primera, pandémica, acordaros de la última diapositiva y de prácticamente la tercera, en que el objetivo era convertir a la gente que no ha tenido ninguna experiencia con el virus, en la que ha tenido algo, lo importante, por eso es muy importante convencer a la mayor cantidad de gente posible que se vacune, porque entre todos vamos a hacer un muro con imperfecciones. Y eso es realmente la defensa nuestra ahora como humanos. ¿Por qué? Porque si hacemos ese muro impedimos infecciones y aunque haya alguna infección asintomática, cada vez que estamos impidiendo infecciones, estamos impidiendo una posibilidad de que aparezcan variantes o que difunda una variante. Y eso es lo importante. ¿Cuándo? Hombre, pues cuando alcancemos ese porcentaje que es del 70 o del 80%, hoy me preguntaba el periodista, de la población total, no de la población adulta. Hay que contar a los niños y a los adolescentes. No se ponen vacunas por debajo de 16 años o por debajo de 18 para otras vacunas. Con lo cual, por lo tanto, bueno, al ritmo que vamos, pues bueno, ya hay cálculos, ya hay hay cálculos de aplicaciones que te dicen que si tienes, pues no sé, 31 años, pues que te tienes que esperar prácticamente a diciembre del 22. Yo espero que, a diciembre, perdón, del 21. Yo espero que cambie ese ritmo. Así que realmente sí que tengo que decir que esa pregunta, por lo que están publicitando los políticos, parece un poco utópico. Bueno, no solo eso, en algún momento hay alguna declaración de algún político que incluso hace subir el pan, porque al día siguiente de hablar de que esto iba fenomenal, pues de repente tenemos el frenazo de AstraZeneca y el debate de la territorial, y en fin, esperemos que se solucione. Siguiente pregunta. Mira, pues este tema ya lo acabas de tocar ahora. Nos pregunta si están indicadas las vacunas para menores. Totalmente, no se puede controlar una infección de todas las personas sin controlar a todas las personas que pueden infectarse, aunque no padezca la enfermedad. Eso será parte, digamos, de la fase pandémica precoz o de la pandemia o de la prepandémica precoz o de la pandémica tardía. Es decir, en el momento que dentro a lo mejor de 6 meses o de 4 meses tengamos realmente las referencias de eficacia en niños que probablemente sean muy buenas, a lo mejor no para todas las vacunas, pero para algunas sí, pues fíjate tú lo que va a suponer para digamos, lo que es para los colegios, las guarderías, etcétera. O sea que absolutamente. Lo que pasa es que ahora no tenemos vacunas que estén indicadas para menores, no hay ninguna. Y nos preguntan en esa misma pregunta que desde qué edades consideras que se podría empezar a vacunar. Bueno, esta es una pregunta dificilísima de responder. Yo no lo sé. O sea, me diría, bueno, fijaros bien, por ejemplo, en la gripe se puede empezar a vacunar a partir de los 6 meses. Por ejemplo, en la hepatitis B es a partir del nacimiento. Pero eso hay que probar a ver cuándo realmente frente a ese antígeno hay una madurez suficiente del sistema inmune. Hasta que eso no lo sepamos, la edad no se podría saber. Pero yo me atrevería a decir que probablemente en este caso las vacunas sean a partir del año o del año y medio. Pero vale. Esto es simplemente mi opinión, nada más. Vale, muchas gracias. Siguiente pregunta. Ahora vamos a las mujeres embarazadas. ¿Qué opinas sobre la vacunación a mujeres embarazadas y si es segura? Vamos a ver, vuelvo a repetir lo que he dicho cuando he hablado del embarazo. No tenemos pruebas de ensayos de fase 2 o de fase 3 en embarazadas para certificar seguridad. Sí que hay pruebas de no teratogenicidad, pero es en animales de experimentación. Y también tenemos pruebas, pero escasas, de, digamos, embarazadas que se han vacunado, digamos, estando embarazadas después de hablar con el médico. Y no ha habido hasta ahora ningún efecto, digamos, ni para el feto, digamos, ni para el curso del embarazo. Pero, bueno, yo diría que la vacuna más indicada sería pues, la menos reactógena. Yo me atrevería a decir que pondría una de las vacunas de RNA probablemente. En este hilo seguimos.
Porque hay personas que habiendo pasado la enfermedad no generan anticuerpos y si podría ocurrir lo mismo en el caso de personas vacunadas. Bueno, esta es una posibilidad muy rara, ¿eh? Pero bueno, en medicina, ¿qué os voy a contar a vosotros ya? Estáis acostumbrados a que en medicina 2 y 2 nunca son 4, son 3,8 más menos 0,3, ¿no? Pero efectivamente, esas personas que no generan anticuerpos pueden ser por distintas circunstancias de inmunosupresión, de déficit inmunitarios, etcétera, etcétera, o en algunos casos, cuando sucede con las vacunas, que puede ocurrir lo mismo, se trata, nosotros lo hemos visto, en algunas personas estamos haciendo un estudio de seguimiento de personas vacunadas, bueno, no os puedo ampliar más, pero lo estamos haciendo, y ya hemos visto en algunas personas que al menos no generan anticuerpos, al menos detectables con los reactivos que utilizamos en el laboratorio. Otra cosa es que no haya ningún anticuerpo. Esas personas se les llama o se les denomina no respondedores y ocurren en todas las vacunas. Yo lo he visto en parotiditis, lo he visto en sarampión, lo he visto en rubeola, etcétera, etcétera. No generan anticuerpos pues porque en ese sistema inmune probablemente hay una interferencia de algo, ese sistema inmune no es capaz de esa persona de generar adecuadamente una respuesta inmune frente a él. Se denominan no respondedores en el caso de la vacuna. Y lo hemos visto en hepatitis B también y en otras enfermedades vacunables. Siguiente pregunta. Esta es una pregunta totalmente subjetiva. ¿Somos conscientes de la ansiedad que genera en la población los infinitos debates referidos a las vacunas? Absolutamente. Y estoy convencido de que los sanitarios nos ponemos enseguida de acuerdo porque sabemos que concienciar a la población sobre una vacuna y es difícil, pero sobre todo esto parece el velo de Penélope, que era la prometida de Ulises, ¿no? Y que decían que se tenía que casar cuando tejiera un velo, y era el velo que tejía por el día, le destejía por la noche, y esto parece el velo de Penélope. Lo que avanzamos en 3 meses o en 2 meses, luego lo destruimos en un día. Está completamente de acuerdo. Vale, pero yo creo que no es consciente en ese aspecto muchos de los gestores. Una pregunta muy de actualidad, muy de ayer. ¿Qué opina usted de la posibilidad de vacunar con otra vacuna a la que ya han recibido una primera dosis de AstraZeneca? Pues es una pregunta que demuestra realmente el conocimiento y el interés que tenéis. No tengo ningún dato y no tengo absolutamente ningún dato al respecto. Y además no conozco ningún dato al respecto. Fijaros bien que una de las últimas diapositivas que os he puesto es el programa que ha hecho el Reino Unido de alternancia de vacunas. Y no estaban todas. Seguramente que pongan algo más, porque esto es un horizonte que probablemente ellos ya veían. Ahora el Reino Unido es un ejemplo en vacunación y está haciendo las cosas relativamente bien. En AstraZeneca, por ejemplo, ha hecho simplemente una reducción de edad de los 30 años para abajo, porque ha considerado que el riesgo-beneficio en otras edades es muy, muy favorable hacia la vacuna y lo único que va a hacer es informar a las personas que se vacunen. O sea, yo creo que ese es un ejemplo de cómo hay que hacer las cosas. Así que realmente desconozco absolutamente y creo que cuando alguien lo ha sugerido, que lo he oído en la televisión, me parece que lo he oído, o en la radio, ya no recuerdo, yo lo que he dicho es, bueno, realmente hemos empezado a indicar la vacuna en las edades que venían en ficha técnica o las vacunas en edades de ficha técnica y ahora nos queremos saltar absolutamente todo. Pues hombre, no lo sé, a lo mejor se puede hacer, pero desde luego de esto sí que no tenemos ningún dato. A lo mejor hay esa posibilidad, pero yo desconozco si realmente eso funcionaría como una dosis nueva. Si es de 2 dosis, habría que poner las 2 dosis o funcionaría como una dosis de recuerdo. Yo me atrevo a decir que se debería, si se vacuna con otra vacuna, se debería de cumplir el régimen de vacunación de la otra vacuna. Dice, ¿es posible, habiendo estado infectado, que no se hayan generado anticuerpos? Y por lo que ha comentado, en este caso se pondría una sola vacuna. ¿Tendría la misma eficacia? Bueno, la pregunta no la entiendo bien. Ya hemos contestado que habiendo estado infectado no se hayan generado anticuerpos. Es una posibilidad remota, pero existe algún anticuerpo seguro que hay siempre. Y en este caso se pondría solo una vacuna.
Efectivamente, no, perdón, no se pondría solo una vacuna, se vacunaría, yo no he dicho que se ponga una vacuna solo, se pondría la vacuna a los 6 meses de haber estado infectado y luego la siguiente vacuna después. No, en ningún caso se ha dicho que no se ponga la vacuna, se pone una vacuna a los 6 meses y a los 6 meses la segunda dosis. Vale. ¿Cuánto falta para que las vacunas españolas pasen a la fase clínica? Pues la que está más avanzada quizás en estos momentos es la de Mariano, la del doctor Mariano Esteban, que es un coetáneo nuestro, un buen amigo mío de Villalón de Campos, por si hay alguien que le conozca personalmente, y es la vacuna que está basada en un vector vírico también, pero en vez de ser adenovirus es un vector de un poxvirus, que es el virus de Ankara modificado, MAV, Modified Ankara Virus. Y bueno, lo que ha conseguido hasta ahora es que se esté produciendo, digamos, el vector con el segmento de RNA, que es un RNA también frente a la proteína S, frente a la proteína de la espícula del virus del coronavirus nuevo. Y después de que tengan, pues necesitarán dinero para empezar la fase 1, porque todavía no han empezado fase 1, que es la de dosis en pocos voluntarios, 20, 25, 30 voluntarios. Siguiente pregunta. Si un paciente ingresa con una enfermedad intercurrente y tiene que poner la segunda dosis de la vacuna, ¿cuándo se la puede poner? Bueno, depende de cómo sea la enfermedad. Los riesgos son fiebre, procesos febriles, enfermedad aguda. Normalmente, si es una enfermedad, una agudización de una enfermedad crónica, pues eso es a valorar por el médico, por la enfermera. Si la sintomatología no es, digamos, no es una enfermedad infecciosa, vuelvo a repetir, no es una enfermedad infecciosa, pues realmente se la podría poner, pues está indicada, como he dicho, en personas incluso con tumores, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Qué argumento aconsejas que se utilice por parte de los empleados públicos, aquí me voy a atrever a decir que más bien los sanitarios, para lograr que acepten la vacuna? Porque claro, la opinión pública es lo que hablábamos al principio, Raúl, se está generando una incertidumbre. A ver que si lo entienden. Al argumento que nos aconseja el argumento utilizar que tiene que utilizar para convencer a los empleados públicos o para convencer al usuario, entiendo yo. No, ¿Qué argumento nos aconseja utilizar? Yo es que aquí veo... Bueno, pues nos contestas las dos y ya está. Bueno, yo realmente creo que argumentar es simplemente muchas veces es dar ejemplo. Yo sabéis que me vacuno de gripe desde hace mucho tiempo porque creo en la vacuna de gripe, que es una vacuna de poca eficacia. Pero las vacunas poco eficaces, pues hay que ponérselas más. Hay que ponérselas a más gente para tener una eficacia mayor y llegar a con una vacuna que tenga 100% de eficacia, pues la inmunidad de grupo se consigue antes que una de menos eficacia. Entonces, yo creo que en estos momentos el riesgo de infectarse por COVID y el riesgo de infectar a la gente que está contigo, pues es muchísimo más alto, pero 100 veces más alto estando no vacunado que estando sin vacunar, y yo creo que ese es el argumento mayor. Y realmente, contra la desinformación o contra la infoxicación, que es la intoxicación de información, pues realmente yo creo que lo que tenemos que ir es a personas que nos puedan dar una información o organizar seminarios o webinars como los que ha organizado María José San Román, en los que realmente podamos discutir personas para, digamos, retroalimentarnos de este tema. Yo creo que la única manera de convencer a las personas es decirles la verdad y que noten que digas la verdad. Decirle, mira, en AstraZeneca el llevarla a los 60 años es exagerado. Francia, sabéis que lo ha puesto a los 55 años, Reino Unido a los 30, y la EMA no ha dicho ninguna edad, porque deja, digamos, no tiene elementos suficientes, porque son muy pocos los casos, en 25 millones de dosis, es algo rarísimo lo que ocurre, y por lo tanto, bueno, pues yo creo que eso es lo que hay que decir. Evidentemente la verdad, con la verdad yo creo que el ciudadano la capta y al final decide él. No se trata de convencerle a toda costa, sino se trata de ponerle pros y contras y que él tome una decisión informada. Pros, pues oye, a lo mejor no te puedes mover con la misma facilidad, no caes enfermo, estás solo, no puedes ver a tus familiares con la misma libertad, etcétera, etcétera.
en contra? Bueno, pues tienes efectos de una reactogenicidad y la posibilidad de un efecto secundario que es rarísimo y que además lo puedes advertir tú mismo, porque bueno, si a los 7 días te encuentras que realmente estás sufriendo efectos distintos de los que has tenido nunca en tu vida, en ese momento, oye, voy al médico, mira, vengo a dar cuenta de a dar parte de este efecto, a ver si realmente puedo estar en este. Yo creo que eso es lo más prudente y a mí se me ocurre que es el único argumento que utilizaría. Vale, Raúl, no hemos apuntado más, pero te voy a pasar un par de ellas más que han colgado. Os pido que Por no colguéis ninguna más, porque si no da si me permites añadir una frase a esta última pregunta. Yo creo que la inmunidad de grupo no se consigue, la inmunidad de grupo no se consigue con la infección de grupo, sino con la vacunación de grupo. Muy bien. O sea, si lo intentamos conseguir con la infección de grupo, ya habéis visto en la diapositiva, pues vamos a tener un montón de muertes y sin embargo si lo intentamos conseguir con la vacunación de grupo, pues lo vamos a conseguir con muchos menos muertes y con mucho menos sufrimiento. Vale, nos preguntan, Raúl, saliéndonos un poco del tema de las vacunas, a ver si nos puedes comentar algo del tema de otros coronavirus que nos van a llegar portados por otros animales. Bueno, es una pregunta que no sé quién la hace, pero tiene mucho sentido. Una enfermera muy maja. Pues fijaros bien, la felicito, porque la OMS en el año 2017, es decir, en el año 2017, hace ahora 4 años, incluyó a los coronavirus en la lista de patógenos prioritarios a vigilar. Y le hicimos más caso, perdón que me ponga castizo, que a los perros en misa, como decía mi abuela, ¿no? O sea, nada de caso. Bueno, pues de aquellas lluvias vinieron estos lodos, ¿no? Realmente hemos tenido muchas amenazas de coronavirus, lo habéis visto. Primero el SARS, luego el MERS, que seguimos teniéndole, y ahora a la tercera va la vencida el SARS-CoV-2. ¿Podemos tener más? Pues probablemente sí. Y depende un poco de la interacción que tenemos entre los animales, el medio ambiente y el mundo. Ahora hay un concepto que está muy de moda, que seguro que la enfermera que me ha hecho esa pregunta lo conoce, que es el concepto One Health, que es la salud única, y es la salud ambiental, la salud animal y la salud de las personas. Y realmente lo único que tenemos que aprender es que se nos olvidó enseguida la pandemita que tuvimos en 2009. Y yo solo os daré un detalle. La última actualización que tenemos del plan pandémico de gripe es de 2006 o de 2007. Fijaros bien, sí, de 2006 o de 2007. Luego vino la pandemia, bueno, como decimos, bueno, con esto y tal, y si uno lo repasa y lo busca en Google, todos los conceptos de aplanar la curva, de mascarillas, de medidas no farmacológicas, etcétera, están ahí. Hay un país en Europa, Italia, que ya está elaborando, que ya ha reelaborado el plan pandémico y reactualizado y se lo ha tomado en serio. Yo lo que espero es que haya una colaboración mucho más estrecha entre la sanidad veterinaria, la sanidad animal, a través de las organizaciones que son la FAO, la OIE y la OMS, que ya tienen contactos entre sí y que probablemente eso dé, por lo menos que si hay un salto de especie lo descubramos antes y se haga con mayor claridad que la que se ha hecho ahora. Eso yo creo que es lo importante. Otra más, Raúl, ¿te sientes todavía valiente para aguantarnos un poquito? Sí, perdona que voy a contestar un momento. Bueno, ya nada, luego les hablaré. Vale, nos preguntan por el tema que está generando ahora muchas dudas, si en algún momento vamos a poder elegir la vacuna que queremos ponernos. Yo creo que en un escenario de vacunación pandémica, que es en el que estamos ahora, es muy difícil. Y sobre todo, tal y como está ahora la vacunación. En general, fijaros bien que, bueno, salvo en algunas vacunas, yo diría que pocas, las que se puede elegir, digamos que cada comunidad dentro del calendario vacunal tiene unas vacunas y son las que se administran. Elegir hay poca posibilidad. Incluso en la gripe, que hay muchísimas vacunas, pues vosotros lo veis en los hospitales, para los mayores se le da un tipo de vacuna, para los otros se da otra y poco más, ¿no? Yo personalmente pienso en un escenario pandémico y hay más de escasez de vacuna, es muy difícil escoger vacuna. Y lo entiendo desde un punto de vista de estrategia sanitaria. A mí personalmente, lo digo, me daría igual la vacuna que me pusieran. Si me ponen mañana la vacuna, mejor, porque no se me va a hacer más largo que un día sin pan.
Muy bien, Raúl. La última pregunta, que no me has contestado, si nos vas a dar la charla a los políticos que llevan las administraciones para que se coordinen entre ellos y nos dejen de volver locos. No, María José, pídeme otra cosa, pero eso no. Yo creo que ahí me siento incapaz. No. Yo tratando con vosotros o con sanitarios, encantado. Lo demás, no, de verdad. Bueno, pues muchísimas gracias, Raúl. Ha sido un placer contar contigo. La gente ha participado muchísimo a través del chat. Muchas gracias a todos los asistentes. Y bueno, pues seguiremos haciendo como hasta ahora distintas webinars para que todos podáis seguir con la formación a la que estéis acostumbrados, que siempre os hemos proporcionado. Muchas gracias, Raúl, y bueno, pues no tengo palabras para agradecértelo. Muchas gracias a ti y a todos los que han estado siguiendo el seminario. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.